Durante todos estos días hemos comenzado a desarrollar esta serie de mensajes, de enseñanzas, como ustedes están mirando en pantalla, la cual lleva como tema sujetos a un sistema de vida superior. Y hoy vamos a desarrollar la enseñanza número 4, lo que significa que aquellas personas que no han escuchado las 3 enseñanzas anteriores no van a entender quizás en su justa dimensión la enseñanza de hoy. Pero yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros enseñamos el domingo pasado para entrar en contexto. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 8, su versículo 1 y 2. Y cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Y lo que no, pues lo pueden leer en pantalla. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, diga conmigo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando básicamente acerca de la ley del pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de la ley del Espíritu de vida. Y es interesante saber, conforme a lo que el apóstol Pablo nos explica, tanto en Romanos capítulo 7, versículo 23 en adelante, como en Romanos capítulo 8 y su siguiente, es importante que entendamos que cuando el creyente anda en el Espíritu, tiene luchas. ¿Por qué tiene esas luchas? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Es decir, esas dos naturalezas batallan entre sí para que no se haga la voluntad de Dios de conformidad a lo que el mismo Pablo explica en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Es decir, que cuando usted nace del agua y del Espíritu, inmediatamente despierta a una realidad que usted no entendía ni conocía antes, y es la realidad del mundo espiritual para vivir una vida en el Espíritu. Entonces, antes de usted recibir a Jesús y nacer de nuevo, en usted solamente había una sola naturaleza, y es la carnal, porque nosotros heredamos el pecado de Adán, porque el pecado vino a ser hereditario. Pero al recibir a Jesús y nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, entonces adquirimos una naturaleza nueva. Y esa naturaleza nueva está entrenada solamente para hacer el bien. Ha sido entrenada previamente para buenas obras, en conformidad a lo que el apóstol Pablo explica en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ese hombre nuevo agrada a Dios, ese hombre nuevo le sirve a Dios, ese hombre nuevo anda conforme a la palabra, y su comportamiento es completamente diferente a lo que es el hombre carnal, porque el hombre carnal no agrada a Dios. Dígale al que está a su lado, el hombre carnal nunca podrá agradar a Dios, porque la carne está incapacitada para hacerle fiel a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es una ley, diga conmigo, es una ley que está en nuestros miembros, que se revela contra la ley que está en mi mente. ¿Cuál es la ley que está en mi mente? La ley del Espíritu de vida. La simiente de Dios mora en nosotros.
La naturaleza de Dios mora en nosotros. La misma palabra afirma, hablando el apóstol Pedro, que Él nos ha hecho participante, Cristo Jesús nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Es decir, que en nuestro espíritu, en nuestro hombre nuevo, en nuestro hombre espiritual, no pecamos. Pecamos en la carne. ¿Te das cuenta? Porque es una ley que está en nuestros miembros. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Esa es la batalla que nosotros tenemos. Y para que usted entienda lo que viene a continuación, yo tengo que abrir un pequeño paréntesis para explicarle lo que le expliqué en la enseñanza anterior del domingo pasado. Porque yo comencé hablando el domingo pasado acerca de lo que es la ley. Y hay dos tipos de definiciones. El mundo secular, el mundo natural, define la ley de la siguiente manera: como un conjunto de normas, como un conjunto de reglas, que tiene como propósito hacer que los seres humanos vivan felizmente en sociedad. El mundo jurídico define la ley de esa manera, de esa forma. En sentido general, que es una ley, un conjunto de normas, hablando de reglas, hablando de estatutos. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la ley? No solo es un conjunto de normas. Cuando el apóstol Pablo habla de esa ley que está en nuestro miembro, que se revela contra la ley que está en nuestra mente, el texto griego se está refiriendo ¿a qué? ¿A un conjunto de normas? Diga conmigo, no. ¿A un conjunto de reglas? No. Se está refiriendo a una fuerza que hace que accionemos contra la voluntad de Dios. Hello. Amén. Grábese eso en su mente. Por eso Pablo, a pesar de que era un apóstol, habló de esa lucha interna. En su mente él no quería desobedecer a Dios. En su mente él quería mantenerse santo, agradando a Dios. Pero él reconoció que había otra ley en su miembro, o en sus miembros, que lo llevaba a desobedecer a Dios, que lo impulsaba a desobedecer a Dios. Y luego que le expliqué eso, yo comencé a hablarle acerca de ese gran misterio conocido como la ley del pecado. Porque para que tú entiendas en el día de hoy la ley del espíritu de vida, porque el espíritu de vida es otra ley, yo tengo que explicarle a ustedes cómo se originó la ley del pecado. Son muy pocos los predicadores que enseñan sobre esto. Hablan sobre el pecado, que si tú estás en pecado te irá al infierno. Hablan que nosotros heredamos el pecado de Adán, y todo eso es cierto, está en la Biblia. Pero a la gente hay que explicarle ese misterio. A la gente hay que enseñarle cómo se originó el pecado. Porque es importante que entendamos, número uno, que nuestro Dios es un Dios de leyes. Y Él estableció leyes en el cielo y estableció leyes en la naturaleza. Eso lo explicamos en la enseñanza pasada. Hay leyes que son leyes naturales que han sido establecidas por Dios. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley natural. Todo lo que usted lanza hacia arriba, automáticamente vuelve hacia abajo. Es atraído ese elemento al centro de la tierra. Y hablamos también sobre el sol, la luna, las estrellas. Leyes naturales han sido establecidas por Dios, como lo es el sol. Dios le dio un mandamiento al sol para que el sol alumbrara y ejerciera una función. Y el sol hasta ahora se ha mantenido haciendo su función. Igualmente la luna, igualmente las estrellas. Dios creó las dos grandes lumbreras. Lo dice la palabra en el libro de Génesis,
en su capítulo 1, versículo 14 en adelante. Eso lo vimos en la enseñanza pasada. Bendito sea el Señor. También Dios le trazó límites al mar. Dios le estableció un límite a las olas del mar, porque Dios separó las aguas. Dios separó las aguas. Y a lo seco Dios le llamó tierra, y a las aguas Dios le llamó mares. Son leyes que han sido establecidas por Dios. También Dios estableció una ley que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, conforme a Hebreos capítulo 9 versículo 27. Esas han sido leyes que han sido establecidas por Dios, y el hombre no puede alterar esas leyes naturales. Amén. De manera que no hay manera de que el hombre se encarne nuevamente o se reencarne, porque hay gente que cree en la reencarnación, pero sin embargo la palabra dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso está establecido por Dios. Son leyes naturales. Igualmente en nuestro cuerpo, órganos de nuestro cuerpo funcionan de manera continua, como lo es el corazón, como lo es el páncreas, como son los pulmones, porque tienen una ley para funcionar. Diga conmigo, una ley. Una ley. Hubo una ley que se alteró en los cielos. El pecado no existía en el cielo. Y este es el misterio más grande. Donde Dios habita, donde Dios mora, lo que reina es la santidad. Porque la palabra dice que Dios es santo. Pero hubo una criatura que violó la única ley del universo. La única ley que existía en ese momento en el universo, la única ley que existía en el universo, ese ser creado por Dios, fue capaz de violar esa ley. Ahora, ¿qué decía esa ley? Que todas las criaturas solamente debían adorar al Creador. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Incluso dice la palabra que en el momento en que Dios estaba diseñando a Lucifer, porque el creador de Lucifer es Dios, Dios creó a Lucifer, y cuando lo creó de forma distinta a los demás ángeles. La palabra incluso afirma que el vestuario que él tenía era un vestuario sacerdotal, porque tenía piedras preciosas. Su vestuario tenía crisólito, berilo, ónice, carbunclo, oro, esmeralda, zafiro y otras características que tenía su vestuario. Y la palabra dice que él se paseaba en un huerto, en el huerto de Dios. Dice en Edén. En el huerto de Dios se tuviste. Eso está en Ezequiel capítulo 28 versículo 13 en adelante. En Edén, en el huerto de Dios se tuviste. Junto a las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eres en todo tu camino, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Se originó en él la maldad. Ese es el misterio más grande que la gente no quiere explicar. Porque hay personas que son capaces de decir, no, que Dios creó lo bueno y también creó lo malo. No, Dios no creó lo malo. Dios creó a Lucifer, no al diablo.